¿Existe Dios? En este video vamos a desmenuzar el célebre ensayo de Bertrand Russell y daremos un salto clave. Pasaremos de sus rigurosos argumentos lógico-filosóficos a las investigaciones más actuales de las neurociencias cognitivas de la religión. Nuestro índice temático para el viaje de hoy va a ser el siguiente. 1. ¿Quién es Russell? Conoceremos al hombre detrás del pensamiento. 2. Nos meteremos en el ensayo, analizaremos a fondo los argumentos del autor. Y 3. Y por último, bases neurocientíficas de la religión. Descubriremos a nivel cerebral por qué creemos. Así que aprieten sus cinturones y viajemos al mundo de la filosofía en la religión. Bertrand Russell nació el 18 de mayo de 1872 y murió en 1970. Fue filósofo y matemático. Cuando ingresó a la Universidad de Cambridge, por tradición familiar, este se interesaba por la filosofía, la matemática y la lógica por igual. Arthur Ardão, filósofo uruguayo, lo caracteriza como un hombre de su tiempo. En el sentido histórico de la época, pertenece a su tiempo y es de su tiempo, donde éste contribuye a formarlo y conformarlo del mismo modo que el tiempo le pertenece y es formado y conformado por él. Hombre de su tiempo, continúa el autor, por el pensamiento como ejercicio de la voluntad y la voluntad como ejercicio del pensamiento. Se inclinaba por los problemas teóricos y prácticos de la humanidad. Su obra es sumamente vasta, desde las matemáticas a la historia de la filosofía, desde la lógica a la moral, desde la teoría del conocimiento a la filosofía de las reformas sociales, desde la filosofía de la ciencia a las doctrinas políticas, desde la filosofía de las religiones a las concepciones educacionales. Si bien para Russell la filosofía debía ser analítica, es decir, el análisis filosófico a través de métodos lógicos, para él consistía en la continuidad de las investigaciones sociales, psicológicas y lógicas y matemáticas. También estaba de acuerdo, junto al filósofo Moore, que la tarea de la filosofía era ofrecer una descripción del universo como un todo. Ahora que sabemos algo del autor, metámonos de lleno a esta obra interesantísima y divertida. ¿Existe Dios? La primera causa. Si todo tiene una causa, debe existir una primera que sea causa de todo el desencadenamiento. Va una persona y le pregunta, ¿en qué se sostiene el mundo? El mundo se sostiene en un elefante. ¿Y en qué se sostiene el elefante? Y bueno, y el elefante se sostiene en una tortuga. Ahora bien, ¿y la tortuga en qué se sostiene? Bueno, dejemos esta conversa para más tarde. Esto para llegar a que la causa primera debe tener una causa y esta otra, y así hasta el infinito. El optimismo evolutivo. Primeramente, el mundo estuvo sin vida y gracias a la evolución, primero devino en plantas, después en animales y más tarde en el ser humano. Como esta especie, dicen los teólogos, es tan extraordinaria, debe ser la culminación exitosa de la evolución. Russell critica a través de la existencia de personas fascistas en el mundo, mostrando lo plaga que somos. Por lo tanto, millones de años el Señor omnipotente para llegar a esta gente. Chan chan. La otra argumentación contra el optimismo es que la vida no va a seguir indefinidamente. Por lo tanto, tal optimismo ha de ser temporal y limitado. La Tierra es un rincón minúsculo en nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar está perdido en nuestra galaxia. Nuestra galaxia convive con millones y millones de otras. Nuestro sistema solar algún día explotará según las teorías físicas, así que poco tiempo para el optimismo y demuestra la insignificancia de nuestra especie. Siguiente argumento, Papá Noel y el argumento moralista. Esta idea sostiene que hay que creer en Dios para actuar correctamente. Esto no demuestra que exista, sino que demuestra más bien intereses políticos y pedagógicos para convencer a la gente de que existe. Otra objeción es que es dudoso que haya que creer para actuar correctamente, más cuando en nombre de Dios se han cometido atrocidades. Propósito cósmico y designio divino. La idea de que la evolución cósmica va lentamente hacia una consumación agradable a la divinidad. ¿Por qué un ser omnipotente se preocupa por los medios cuando podría ir directo a los fines? Parece ser que los físicos y sus observaciones nos hacen pensar que nada va hacia un destino divino, dado que el cosmos va distribuyendo su energía hasta hacerse uniforme y, por lo tanto, no servir para nada. Por lo tanto, la vida, la luz, que tanto nos gusta, desaparecerán, dice Russell. La tetera de porcelana, el argumento de la prueba. Los creyentes dicen que los escépticos son los que tienen que demostrar cómo rebatir la existencia de Dios para desterrar los dogmas tan tradicionales que han sido.
Russell dice, bueno, dale con eso, pero supongamos que propongo que entre la Tierra y Marte existe una tetera de porcelana que ejerce influencia en nuestras vidas, pero es tan minúscula que ni siquiera los aparatos más zarpados lo pueden ver. Como no se puede demostrar que no existe, la gente diría, Russell, estás re flashado, loco, un poco de principio de realidad. Pero si esa tetera fuera manifestada en libros sagrados muy antiguos y se les inculca esa educación a niños y niñas todos los domingos, ¿quién dudaría de su existencia? Pues, la prueba de la existencia tienen que darla quienes la afirman, no quienes dudan. Ahora bien, parece que lógicamente Russell rompe los argumentos en defensa de la existencia de Dios, pero ¿cómo es que la religión sigue funcionando en nuestras sociedades modernas? Pues dejemos la lógica un ratito y la filosofía, pero con ella, y metámonos de lleno en las ciencias cognitivas y las neurociencias cognitivas de la religión. Siguiendo el texto de Valera sobre las neurociencias cognitivas de la religión, me parece interesante partir del hecho de que con Darwin se da un giro biologicista del estudio de la religión y no solo un problema de teólogos y filósofos. Para Darwin, la inclinación religiosa se explicaba como consecuencia de la conciencia y que aspectos de la experiencia religiosa como sacrificios y ritos eran comparables con instintos animales inferiores. Dado esto, el enfoque biologicista o evolutivo posibilitó el estudio científico de la religión. Así neurólogos, expertos en cognición, psicólogas, antropólogas, biólogos evolutivos se zambulleron en este terreno de estudio. En la actualidad, el debate se ha centrado en si la religión debe considerarse una adaptación o un subproducto, es decir, un efecto colateral. En la perspectiva evolutiva, se observa que al principio la religión apareció asociada a la caza y en las primeras poblaciones de recolectores cazadores. En ciencias cognitivas de la religión, el alma es una extensión del espacio corporal, Dios y el cielo una expansión del concepto del espacio más allá de lo sensorio-motriz, y la vida ultraterrena una extensión del tiempo más allá de nuestra pobre finitud. Entonces, podemos decir que las propiedades cerebrales aplicadas a la religión encuentran sentido pleno en la teoría de la evolución. Así, las creencias tienen sus bases en la cognición y las creencias conllevan a imaginar agentes que no están presentes físicamente y tratar de establecer interacción social, lo que caracteriza nuestra cognición. En esta línea, la evolución produjo un cerebro altamente complejo, desarrollando capacidades de pensamiento simbólico y social. La adquisición del lenguaje y la facultad simbólica permite la emergencia de la religión. Con nuestros cerebros podemos distinguir lo propio del ajeno, ordenar las cosas en el espacio y el tiempo, descubrir relaciones entre objetos, así como utilizar símbolos y lenguaje para expresar ideas. La concepción del orden de existencia, típico de las religiones, implica ideas y usos del lenguaje que no pueden entenderse literalmente, invocando sus significados o referentes. La pregunta que le surge al autor es la siguiente: ¿existen mecanismos cognitivos del ser humano que expliquen la amplia distribución de las creencias religiosas y otros tipos de creencias sobrenaturales? En cuanto a la cultura, se transmite en el hogar o en la escuela. En nuestro país no pasa porque nuestro estado es secular. Pero esta insistencia en la cultura no hace de la religión una abstracción de sus orígenes biológicos. Como primates, nos condicionan las necesidades de supervivencia y reproducción. La religión no es un fenómeno cerebral y punto. No fuimos a dormir tranquilos, sino exclusivo del cerebro humano. Puesto que la religión ha incentivado el éxito reproductor desde hace miles de años, aquella sería una adaptación evolutiva. Se trata de una ilusión cognitiva que nos distingue del resto de especies. La religión es una explicación del mundo y solo el ser humano es capaz de explicar algo. Hablemos de dos grandes tesis. La adaptacionista, la religión emerge por mejora de la supervivencia, y la de su producto, la religión como epifenómeno evolutivo de otras facultades mentales. La primera de esta tesis hicimos un poco de mención al hablar de los estudios biológicos, a saber que la religión es producto de las posibilidades de supervivencia y evolución de la especie, aunque hoy en día este tipo de cosas no es para nada necesaria. Con la religión, la gente se sentía más cuidada, con deseos de futuro y sin los tormentos de la muerte. Hay ideas sobre la religión que dependen de los contextos socioculturales y recursos naturales. Por ejemplo, en la idea de un dios celoso predominan en religiones que se originaron en duros desiertos, donde los recursos son escasos e imprescindibles, mientras que los conceptos de politeísmo se originan en pluviselvas con gran cantidad de recursos. Pero en esto cabe una pregunta: ¿todo fenómeno no explicable se debe a una adaptación biológica? Veamos esto en la siguiente tesis, la hipótesis del subproducto.
Esta tesis se aleja de la adaptacionista, ya que considera la religión como un subproducto de otras adaptaciones sin vínculo religioso. Una de las mayores consideraciones al respecto es el lenguaje. Otras cuestiones del cual la religión sería un subproducto son la detección y representación de animación y operación, intercambio social, intuiciones morales, precaución del azar de la naturaleza y la comprensión de la desgracia. Cada uno de estos aspectos activa redes neurales propias. La capacidad de representación de animación e intenciones en objetos, animales y en humanos está explicada por la famosa teoría de la mente. Esta establece que somos capaces de forma muy intuitiva de otorgarle funciones mentales a otras personas o animales, como las intenciones y deseos. Vinculada a las neuronas espejo, que es un proceso cerebral que permite inferir pensamientos y conductas en otros, así como prever su actuación, fundamental para la detección de depredadores en el desarrollo de la especie. Parece que hasta aquí no hemos hablado mucho de la existencia de estructuras cerebrales específicas de la religión, lo que nos daría lugar a seguir pensando con el filo de filosofía las bases biológicas de la religión. Pues vayamos a ello a través de un artículo del 2023 llamado La estructura cerebral y la religión, la justificación, validación de la religión y espiritualidad cristiana, del funcionamiento cerebral. Allí, San Martínez dice que las creencias religiosas no son acerebrales y que se dan en él una actividad superior registrada en el área frontal de la corteza que involucra tres niveles evolutivos. Estos son el cerebro reptiliano, el cerebelo, está asociado con la supervivencia de la especie y determinado de forma directa por los sentidos, especialmente el auditivo y el visual. El cerebro límbico, que están en los mamíferos, es el área subcortical responsable de generar las emociones, los sentimientos y la vitalidad. Implica de forma transversal la activación de la memoria a través del hipocampo, el cual codifica la información. Y por último, el cerebro cognitivo, el neocórtex o la neocorteza humana. Es el responsable del lenguaje, el conocimiento abstracto, las operaciones superiores y la racionalidad. No genera la memoria por sí misma, pero la orienta, intencional y controla los datos para fines específicos. Una experiencia religiosa rigurosamente justificada requiere la intersección equilibrada de estos tres cerebros. Para continuar con las bases neurocientíficas, enumeraré 4 teorías. La primera es la ya nombrada teoría de la mente y la oración. El texto señala que en la oración se activa una capacidad puramente social. El sujeto socializa con la entidad divina utilizando las mismas áreas cerebrales que usa para interactuar con otros humanos: la corteza prefrontal medial, el surco temporal superior y la conexión temporoparietal. Al rezar, el cerebro humano antropoformiza a la divinidad, atribuyéndole de forma intuitiva estados mentales, intenciones y deseos. Los creyentes desarrollan además la capacidad de separar nítidamente en su mente qué juicios provienen de Dios y cuáles de los hombres. La segunda es la hipótesis de la naturaleza de la religión. El documento postula que los seres humanos se caracterizan por sesgos cognitivos universales innatos que los predisponen a las creencias sobrenaturales. Estos sesgos incluyen el razonamiento dualista, el sesgo de razonamiento antropomórfico y la tendencia inherente hacia la detección de agencia. La tercera, diferencia neural entre escépticos y creyentes, la inhibición cognitiva. Según el texto, tanto los ateos como los creyentes comparten los mismos sesgos cognitivos subyacentes. La diferencia real estriba en que los escépticos presentan un proceso más fuerte de inhibición cognitiva. Han aprendido a suprimir estas tendencias naturales mediante la educación y la socialización. Por el contrario, los creyentes muestran una inhibición cognitiva reducida. Esto se traduce en una mayor dependencia del conocimiento intuitivo previo, el procesamiento top-down o de arriba hacia abajo, y en una mayor propensión a la sugestionabilidad entre líderes carismáticos. La cuarta es la fe como inhibidora del monitoreo del error. El acto práctico de fe se localiza en el área frontal cortical. A nivel neural, opera de forma inversa a la dinámica de los datos reales. Reduce drásticamente el monitoreo de errores, aumenta la sugestionabilidad, inhibe activamente el conocimiento y puede llegar a generar efectos analgésicos.
Para reforzar estas ideas, traigo a dos autores que realizaron una revisión exhaustiva. Ellos son Van Eyck y Aleman, y proponen las siguientes tesis. Mentalizar a Dios. Para creer en un agente sobrenatural poderoso, omnisciente y benévolo, el cerebro recluta de forma obligatoria la capacidad de atribuir estados mentales y deseos a otros, conocida como la teoría de la mente o mentalización. Así que venimos reforzando. Al citar textos religiosos o rezar, se activa específicamente la corteza prefrontal dorsomedial y la corteza parietal medial. Módulo de agencia hiperactivo. El texto analiza teorías que sugieren que los creyentes y personas con creencias paranormales están caracterizados por un módulo de detección de agencia o teoría de la mente hiperactivo. Esto hace que tengan una tendencia inherente a sobreatribuir intencionalidad, mente o propósito a objetos físicos, movimientos aleatorios o fenómenos de la naturaleza. El perfil escéptico. Por el contrario, los ateos escépticos se caracterizan por un mecanismo de teoría de la mente hipoactivo, o menos propenso a proyectar intenciones en eventos mecánicos o azarosos. Continuando con el texto, voy a alargar un par de datos duros que nos hace a la cuestión. La dopamina como fijador de creencias. El sistema dopaminérgico juega un rol crucial al determinar la precisión que se le asigna a las señales de error. El texto indica que la dopamina se encarga de dar forma y mantener los priors cognitivos. Un nivel elevado de dopamina provoca que el cerebro se vuelva altamente saliente, eventos que son puras coincidencias, facilitando el desarrollo de creencias delirantes o sobrenaturales. Como contraejemplo biológico, los pacientes con Parkinson que sufren un déficit de dopamina son significativamente menos influenciables por estímulos o primados religiosos. La patología del lóbulo temporal. Las áreas temporales y el sistema límbico están asociados con visiones místicas y experiencias estáticas. Los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal suelen experimentar crisis psicóticas o revelaciones mesiánicas post-ictales, donde sienten que reciben mensajes directos de Dios. Al medir sus cerebros, esto se correlaciona con un aumento de actividad gamma en la corteza prefrontal medial, demostrando que una alteración o falla estructural en el procesamiento del error del lóbulo temporal genera percepciones místicas directas. Para rematar esta parte, los autores llegan a la siguiente conclusión con la que quisiera ya cerrar este video que tanto me costó realizar, pues un total nuevo aprendiz y un verdadero know-how, un saber cómo. Los datos revisados muestran consistentemente que los creyentes son menos analíticos, críticos y racionales en ciertos contextos que los no creyentes, dado que presentan un monitoreo de error reducido y fallan en actualizar sus modelos mentales basándose en la evidencia sensorial entrante. Se puede argumentar formalmente que las creencias sobrenaturales carecen de garantía epistémica, es decir, son el producto de facultades cognitivas orientadas a la adaptación, al aliciente o el sesgo intuitivo y no mecanismos refinados para producir verdades fácticas u objetivas sobre el universo. Hasta aquí hemos llegado. En la descripción pondré en Norma Zappa los textos que he utilizado, así como el tema de las fotos. Muchas gracias por seguirme hasta aquí, suscríbanse, compartan y todas esas cosas que decimos los youtubers. Arriba.